Buenos días. En esta oportunidad me toca exponer sobre el avance de siembras de la campaña agrícola 2021-2022, de los principales cultivos de importancia nacional y regional. Bien, en cuanto al avance de siembras a nivel nacional de los principales cultivos transitorios, se tiene que en el mes de agosto se sembraron 152.136 hectáreas, ¿no? Esta cifra es menor en 910 hectáreas o 0,6% si la comparamos con lo ejecutado en la campaña 2021-2022. Sin embargo, si la comparamos con el promedio histórico de siembras en el mes de agosto, vemos que hay un ligero incremento de 793 hectáreas o 0,5%, ¿no? En el caso de los principales cultivos. En cuanto a los principales cultivos del marco orientador de cultivos, vemos que globalmente se tiene un incremento de 6,3% o 7.417 hectáreas. Los cultivos que mayormente los principales cultivos que incrementan sus siembras, tenemos el caso de maíz amarillo duro, con 13,5% más de siembras en el mes de agosto, y maíz amilacio, con un 22,9% también de siembras al inicio de la campaña. Sin embargo, en el caso de arroz vemos que hay un retraso de siembras, ¿no? Las siembras son menores en 1,9% y también en menor extensión el frijol, ¿no? También las siembras están mostrando un retraso en el inicio de sus siembras. Si las comparamos a estos cultivos con el promedio histórico y la ENIS, vemos que en el caso de arroz, las siembras del mes de agosto la presente campaña son menores que el histórico, ¿no? ¿Y qué más? En el caso de maíz amarillo duro, las siembras la presente campaña tienen un comportamiento superior al del promedio histórico y a la EMIS, ¿no? De forma similar también en el caso de papa, las siembras son mayores que el histórico y son menores a la encuesta de intenciones de siembra. Maíz amilacio también hay un comportamiento similar, ¿no? En el caso de maíz choclo, las siembras son mayores que el histórico y en el caso de frijol y cebolla, las siembras son, en el caso de frijol, las siembras son menores que el histórico y en el caso de cebolla, las siembras son mayores que el histórico, ¿no? Quinoa recién está comenzando las siembras, ¿no? Es en menor proporción también, ¿no? Ahora, en el caso del departamento de Apurímac, si analizamos las siembras, vemos que en conjunto las siembras son superiores, ¿no? En 13,4% a lo ejecutado en la campaña 2020-21, ¿no? Y si la comparamos con el promedio histórico, tenemos que las siembras también son superiores en 17,3% o 353 hectáreas, ¿no? En ambas comparaciones, las siembras de agosto son superiores en el caso del departamento de Apurímac. En cuanto a los cultivos del marco orientador de cultivos, vemos que en forma global las siembras son ligeramente superiores, ¿no? Eh, al promedio histórico, ¿no? ¿Qué cultivos están incrementando sus siembras o están aportando más? Son principalmente papa y maíz choclo, ¿no? Sin embargo, en el caso de maíz amilacio, parece que hay un retraso en el inicio de la campaña, ¿no? Se tiene una disminución de 34,7%. Ujú. Y en el caso de quinoa, todavía no ha comenzado las siembras. Gráficamente, acá podemos ver el comportamiento de los cultivos del marco orientador en el departamento de Apurímac. En el caso de papa, se tiene que las siembras son superiores, tanto con el promedio como con la intención de siembra. Y en el caso de maíz amilacio, sí, las siembras parece que muestran un retraso en el mes de agosto, pues estas son menores que el promedio histórico y que las intenciones de siembra.
En el caso de maíz choclo, sí vemos que hay un mayor intensidad de siembra que el promedio histórico, ¿no? En el caso de frijol, sí, y maíz amarillo duro y cebolla son mínimas las siembras, ¿no? En el mes de agosto. Ahora, nos enfocamos en el cultivo de papa, tanto a nivel nacional como en el departamento de Apurímac. Eh, a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo está el inicio de la campaña de papa? Vemos que si la comparamos con la campaña anterior, eh, son ligeramente superiores, ¿no? 26.876 versus 26.808 hectáreas que de la campaña 2020-2021. Pero si la comparamos también con el promedio, vemos que también son superiores las siembras en la presente campaña, pero son inferiores a la ENIS, ¿no? Tuvieron de repente mayor expectativa en la ENIS, pero el ejecutado es menor que la ENIS. En el caso de en el caso de este cultivo, vemos que las mayores siembras se dan en los meses de octubre y noviembre, ¿no? Eh, las siembras de intenciones son ligeramente superiores al promedio, pero menores a la campaña 2021 para el mes de octubre. En cuanto a los principales departamentos que siembran este cultivo, ¿no? Vemos que en forma global hay un incremento de 10,3%, ¿no? 1.555 hectáreas. ¿Qué departamentos están incrementando sus siembras o están empezando con una mayor siembra? Vemos que es Ayacucho, ¿no? 999 hectáreas. Le sigue Puno, 436 hectáreas, ¿no? Que sus siembras en su totalidad son de papas nativas. Y Huánuco, ¿no? En tercer lugar, ¿no? Con 384 hectáreas más en el mes de agosto. Sin embargo, también vemos una menor siembra, ¿no? Un retraso de siembras en Huancavelica y en Junín. En el caso de Apurímac, vemos que las siembras son 12,2% superiores al promedio histórico de siembras. El comportamiento en los principales departamentos productores. Huánuco, las siembras son mayores que el histórico, ¿no? Pero menores que las intenciones. Igual, en caso de Puno, ¿no? En el mes de agosto las siembras han sido mayores que el promedio histórico, ¿no? Y bueno, parecido a la ENIS. En el caso de Ayacucho, sí vemos un notable incremento en el mes de agosto, ¿no? De siembras, ¿no? Son mayores que el histórico, pero menores que las encuestas de intenciones de siembra. Junín, las siembras son menores que el histórico, parece que hay un retraso de siembras, igual que Huancavelica, ¿no? Bueno, Lima en estos meses vemos que agosto ha tenido mayores siembras, sus cosechas de repente serán en noviembre, diciembre, noviembre, enero, ¿no? Hay que tener cuidado con Lima. Apurímac, sus siembras también son mayores que las histórico y las intenciones de siembra. Bueno, Ica las siembras son mínimas, ¿no? Bien, acá vemos el gráfico del comportamiento de siembras en el departamento de Apurímac. Vemos que en el mes de agosto las siembras de la presente campaña son ligeramente inferiores, ¿no? A las del mes de agosto de la campaña 2020-2021, pero son superiores al promedio histórico, ¿no? Históricamente tenemos un promedio de 935 hectáreas y 1.049 hectáreas en el mes de agosto, ¿no? Por el comportamiento de siembras, las mayores siembras en Apurímac se dan en octubre y noviembre, ¿no? Y analizando las intenciones de siembra, probablemente en las siembras de octubre sean mayores que el promedio histórico, ¿no? Pero en noviembre disminuirían un poco, ¿no? Entonces se concentrarían en noviembre las siembras. Bien. Ahora, las principales provincias que están en el mes de agosto aportando a las siembras de este cultivo, ¿no? Tenemos que en primer lugar está la provincia de
Andahuaylas, que ya en el mes de agosto han sembrado 949 hectáreas, que es superior al promedio histórico de siembras en 18,5%, ¿no? Otra provincia que ha ejecutado más, bueno, ya las Abancay es con 40 hectáreas, Aymara es 23 y Chicheros 37 hectáreas, ¿no? Cotabambas, Grau todavía no empezaron en agosto, ¿no? Depende de un retraso, o todavía sus siembras no se dan en el mes de agosto. Em, bien, ahora si vemos cómo están, ¿no? A nivel de provincias, vemos que Andahuaylas, las siembras del mes de agosto son superiores, tanto al promedio como a la encuesta de intenciones de siembra, ¿no? Andahuaylas es la que más sobresale en este cultivo, ¿no? Vemos que en menor proporción San Abancaya, Aymara, Chinchero, Santabamba, ¿no? Ya, entonces vemos, ¿no? Las siembras de Andahuaylas están siendo superiores, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Para prevenir o vemos dónde colocamos los productos. Ahora, si analizamos los distritos de la provincia de Andahuaylas, vemos, ¿no? ¿Qué distrito es el que ha sembrado más en el mes de agosto? Vemos que es Quixuará, con 373 hectáreas, seguido de Santa María de Chicmo, ¿no? Son los dos principales distritos. Ya en menor proporción tenemos a Huancarama, a Talavera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo va. O sea, Andahuaylas tenemos 148 hectáreas más, ¿no? O 18,5%, ¿no? Chicmo, ¿no? Las siembras son menores que el promedio, pero en Quixuará, ¿no? Sí, parece que hay un adelanto, ¿no? De siembras en el mes de agosto, ¿no? ¿Cómo estamos? Los demás distritos ya son en menor proporción, ¿no? Huancarama, las siembras son mayores que el promedio, Talavera también mayores que el promedio, y en San Jerónimo sí son menores, ¿no? Pacucha también las siembras son menores. Pacobamba también está mostrando un incremento de siembras, ¿no? Si la comparamos con el promedio histórico de siembras. Bien, eso es parte de la exposición que me correspondía sobre el avance de siembras de los principales cultivos a nivel nacional y de papa también a nivel nacional y especialmente en el departamento de Apurímac con mayor eh, énfasis en la provincia de Andahuaylas. Muchas gracias.